Hablan los congresistas a propósito del tema del día de hoy? Numeral al Congreso le pido. Son muchos los proyectos que están en el tintero y que se tendrán que aprobar esta semana si quieren seguir vivos en el tránsito legislativo, y por eso saludamos a esta hora al congresista de Cambio Radical, César Lorduy. Representante, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Lucas, muy buenos días a tu equipo de trabajo y obviamente muchos mejores días a todos los que nos escuchan. Bueno, representante, uno de los proyectos que se discutirán esta semana en el Senado de la República en último debate es un proyecto de su autoría, y es la reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Ya se había aprobado el marco jurídico, la reforma constitucional que permitía que se creara este tipo de pena, pero ahora estamos hablando de la reglamentación. ¿En qué va ese proyecto y cómo va a funcionar la pena de muerte en Colombia? La cadena perpetua en Colombia. Muchísimas gracias, Lucas. Lo primero que hay que agregar es que yo soy uno de los tantos representantes y senadores que firman ese proyecto en calidad de autores, otro tanto en calidad de ponentes, y todos ellos, más de 140 en la Cámara de Representantes y en las comisiones conjuntas, hemos decidido desde hace 2 años y medio impulsar este proyecto de tal manera que la ciudadanía, y en especial los millones de colombianos y las familias que tienen niños y niñas, sienten que hay una respuesta por parte del Congreso, más allá del dolor y las lágrimas que causan estos hechos. Permanentemente, todos los días, a través de los medios de comunicación, observamos las escenas de dolor y tristeza, y frente a ello prácticamente lo que encontramos es unos niveles de propuestas de educación, preparación, etcétera, etcétera, pero las cifras lo que nos indican es que efectivamente lo que está sucediendo es lo contrario. Millones de personas han sido causadas en ese dolor de por vida, y frente a ello personas que la cometen inclusive han obtenido libertad, tienen la libertad, son reincidentes, etcétera. Esta propuesta lo que pretende es mandar no solamente un mensaje de advertencia, de prevención como una de las funciones de la pena, sino que además advertir a todos aquellos homicidas o potenciales homicidas y criminales capaces de violar a un niño o una niña y acabarle su vida, que puedan estar plenamente seguros que habrá una sanción por parte del Estado que los mantendrá por largo tiempo en la cárcel. ¿Qué cárcel? Por lo menos hasta ahora, y como vamos, y ojalá el Senado lo apruebe así, será la prisión perpetua. ¿En qué condiciones? En condiciones revisables, es decir, no es una prisión perpetua eterna. Condiciones revisables significa que al cabo de 25 años la sanción será considerada así por un juez, dependiendo de las condiciones que tenga la persona detenida o el prisionero. Y si cumple con esas condiciones podrá tener la posibilidad de alcanzar la libertad siempre y cuando haya cumplido o pueda cumplir o deba cumplir la pena máxima que tenga uno de los delitos que haya cometido. En esas condiciones aspiramos que la prisión perpetua salga adelante una vez que ya se modificó el acto legislativo que lo prohibía, o por lo menos lo prohibía así la Constitución, y ahora esta reglamentación, que es un mecanismo supremamente más sencillo porque obligaba a modificar algunos artículos del Código Penal, otros del procedimiento penal y otros del Código Penitenciario, podrá ser una realidad. Sí, señor, pero todo apunta, o lo que han dicho muchos constitucionalistas, es que esta ley va a caerse en la Corte Constitucional. ¿De esta forma no se estaría perdiendo el tiempo en el Congreso? Todos los días nosotros tenemos advertencias y obviamente sugerencias y recomendaciones acerca de lo que ha manifestado de manera reiterada la Corte Constitucional, y obviamente que se tienen en cuenta esos criterios y esas decisiones. Pero también es cierto que la misma Corte Constitucional ha manifestado que los derechos de los niños y menores son prevalentes, y que en esas condiciones, incluso en concordancia con los tratados internacionales, cualquier sanción que proponga o busque garantizar esa prevalencia de los niños es bienvenida. Representante Lorduy, ¿qué mecanismos establece esta ley para evitar que personas inocentes sean condenadas y tengan que pasar una vida entera en prisión? ¿Qué mecanismos para evitar que eso suceda están incluidos en esta reglamentación? Lucas, esto es una sanción, esto es una pena más
de las tantas penas que pueden existir en Colombia y obviamente tiene todas las garantías habidas y por haber para que efectivamente la persona que pudiera llegar a ser condenada efectivamente lo sea en verdad. Es decir, en el proceso penal tendrá que demostrarse que todas las pruebas conducen a que él fue el autor sin ningún tipo de duda. Acuérdate que en derecho penal cualquier tipo de duda se resuelve a favor de la persona involucrada. Luego de haber cursado esto, como cualquier proceso penal, lo único que cambia es la pena. Es decir, frente al hecho de que la persona fue capaz de asesinar a un menor o fue capaz de asesinarlo y además violarlo, sencilla y llanamente, simplemente se le aumenta la pena. Y esa pena es la prisión perpetua. Aquí lo único que cambia entre el proceso penal normal para poder sancionar a una persona y la prisión perpetua es el hecho de que la prisión perpetua, a pesar de su nombre, no será eterna. ¿Qué significa que no sea eterna? Que tiene la posibilidad a los 25 años de solicitar el cambio de su pena. ¿Cuál será? El cambio de su pena es que no permanecerá eternamente en la cárcel, sino que podrá ser revisada de acuerdo con su comportamiento. Si en el transcurso del proceso se demuestra que efectivamente fue inocente, obviamente tendrá que tener la libertad. Representante César Lorduy, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y pues estaremos muy pendientes del trámite de este proyecto que debe terminar en el Senado de la República en los próximos días.